parábolas de Jesús. Así llegamos a las parábolas de Cristo y les recordamos que estos no son estudios bíblicos, no son predicaciones, es un análisis de la historia, mostrando la profundidad de la misma, a dónde apunta, cuál es la amplitud del entendimiento que debemos tener referente a esa parábola. Hemos visto prácticamente todas las parábolas ya conocidas, y ahora estamos viendo algunas parábolas que solo figuran en algunos párrafos, que en algunos casos son solamente de un versículo. En este caso, los invitados que eligen un puesto están en Lucas 14, del 7 al 11. Evangelio según San Lucas 14, del 7 al 11. Dice la Escritura así. Vamos a leer un versículo o dos antes, como para entender de lo que viene hablando, porque la historia está dentro de un contexto. Dice: y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros? Bueno, vamos a leer el texto, el 6. Y no le podían replicar a estas cosas, dice, porque venía enseñando algo. Venía dando una enseñanza. No la menciono para que no nos confundamos con la enseñanza que viene, por eso es que no la conté. Dice: no le podían replicar a estas cosas. Y ahora comienza nuestra parábola. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientas en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó te diga: amigo, sube más arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, estos son de los convidados que eligen los mejores lugares. ¿Qué nos enseña esta historia? ¿A dónde apunta esta historia? Dice la Escritura que el Señor veía la actitud de los hombres en aquel momento que iban eligiendo los diferentes lugares. Pero en el versículo 8 ya se dirige especialmente a ellos y les dice: cuando fueres convidado por alguno a las bodas, dice, no te sientes en el primer lugar. ¿De qué nos habla esto de sentarnos en el primer lugar? Que el Señor estaba viendo un panorama. En aquel momento había una mesa, asientos y alguien que era el importante, o el dueño de la casa, o el dueño de la fiesta. ¿Qué tenemos que aprender con esto? Que cuando él pone esta comparación, está diciendo: miren, en el reino de los cielos, porque esto va a tener un cumplimiento arriba y un cumplimiento aquí abajo. Muchas parábolas tienen un cumplimiento solamente arriba, es decir, en el cielo o temporalmente al fin de los tiempos en la tierra. Cuando dice que vendrán los ángeles y cegarán el campo y atarán en manojos a la cizaña y la echarán en el fuego, esto habla del fin del siglo, es decir, del fin de todo el estado de las cosas. Hay otras parábolas que van a tener cumplimiento constante, es decir, las vas a poder aplicar, o cierto aspecto de las parábolas las vas a poder aplicar siempre a diferentes situaciones, y es más amplia, no es exclusiva de Dios. Cuando la parábola cuenta de los ángeles que van a cegar la tierra y atar en manojos a los malos, esto no lo puede hacer ningún ser humano, es una tarea exclusiva, es un atributo exclusivo de Dios. Hay parábolas que son generalizadas, es decir, cualquiera
que se encuentra en una posición similar aplica la enseñanza de esa parábola o puede vivir esa parábola. En este caso hay un cumplimiento de esta parábola que es allá en la eternidad. Es decir, el Señor le estaba dando un cumplimiento aquí en la tierra. Le dijo, mira, cuando te inviten a una fiesta, fíjate no te apresures a ir al primer lugar, al lugar más importante, porque tal vez el dueño tiene ese lugar reservado para alguien que él considere importante, llámese madre, padre, hermano, amigo o quien fuere. Ese era el cumplimiento para el hombre en esos días. Y también en esos días, pero en el ámbito material. Era una enseñanza de la vida, como quien te dice, lavate las manos antes de comer. Entonces, por un lado ya tenés la enseñanza que va apuntando a una conducta que deben tener y ser prudentes cuando te inviten a una fiesta para no pasar ridículo y vergüenza y nunca tratar de ir más arriba en este sentido a la mesa o más cerca del dueño de la fiesta o el dueño de la casa, sino más bien con prudencia para que entiendas cómo se manejan en los términos sociales que a veces uno quiere poner a su lado. En los casamientos pasa lo mismo. A veces hay amigos que quieren estar en la mesa de los novios y los padres o de la chica o del chico dicen, no, esta mesa solamente cual, fulano, sutano, etcétera. Bueno, una enseñanza para la vida normal, pero también tiene una enseñanza para la vida espiritual, aquí en la tierra, aquí. Es decir, si Dios te llama a una tarea, deja que Dios te levante. No te quieras levantar vos mismo, yo voy a ser un líder, voy a ser un predicador, voy a ser un hombre de fe, voy a ser un maestro de la palabra. Deja ver hasta dónde Dios te puede llevar. Porque hay cuestiones que son ajenas a nosotros. Nosotros podemos venir y decir, soy maestro de la palabra. Pero claro, me gustaría, pero de repente no tenemos el don, no tenemos la sabiduría, no tenemos la dedicación o la gracia de Dios. Y aunque fuimos puestos en ese lugar, de repente viene otra persona que con el conocimiento que tiene nos deja mirando, diciendo cómo yo no... Hay una distancia enorme que me separa. ¿Cómo puede ser que sepa tanto esta persona y yo no sepa, siendo que creo que soy igual de maestro de la palabra? O lo mismo cuando te pones como un predicador o un evangelista y viene otro y de repente ora y se sana a los enfermos y Dios los respalda, y quizás tu tarea ministerial no sientes ese mismo respaldo porque tal vez has salteado algunos pasos o te has puesto muy rápido, te has adelantado a ponerte muy rápidamente en un lugar y no has esperado que Dios te vaya promocionando, promoviendo. Promocionando no es de promocionar, de hacer publicidad, sino promoviendo. Estás en la zona 1, vas a la 2, a la 3, a la 4. A veces uno confunde los anhelos, el deseo, el entusiasmo con el conseguir un lugar. Conseguir un lugar no lo vas a conseguir por mérito humano. Ya esto con la enseñanza de Jacob, tratando de conseguir la primogenitura falsamente con engaño de su hermano Esaú, nos dimos cuenta que es imposible. Las cosas de Dios se consiguen simplemente por la voluntad de Dios y se consiguen haciendo las cosas bien y esperando que Él nos exalte cuando Él considere el tiempo. Pero cuando nosotros de repente hacemos este tipo de actitudes, tomamos, es porque desconfiamos de Dios. Vamos primero a analizar, ya hemos visto la parte humana, antes de entrar en este aspecto, ya hemos visto la parte humana, es decir, Dios te enseña una norma de convivencia básica y te dice, mira, si te invitan, anda tranquilo y que el dueño te vaya dando confianza y vos no queriendo entrar de confianzudo porque vas a terminar cayendo mal. Después otra enseñanza que nos da en el espíritu, porque lo mismo le pasó a Juan y Jacob, que la madre le dijo, yo quiero que cuando vengas en tu reino se siente uno a tu derecha, el otro a tu izquierda. El Señor dijo, mujer, ¿qué estás pidiendo? Eso no corresponde a mí. Eso el Padre decide quién va a sentarse en cada lugar. Te da una enseñanza espiritual aquí en la tierra, en cuanto a los ministerios, en cuanto a las tareas.
Pero después te da una enseñanza en cuanto a la vida eterna, allá arriba, en la verdadera mesa y en el verdadero lugar de honra. Porque en la tierra aquí la honra no es honra. Los seres humanos dan honra al que no le deben dar y deshonran al que deben honrar. Lamentablemente la historia tiene ejemplos abundantes de esto. El pueblo de Dios específicamente nunca supo reconocer a los que le fueron enviados. Nunca. Por lo general los apedreaban, los hacían a un lado, los criticaban, los mataban, etc. Entonces ya tenés todos los aspectos en los cuales te fue enseñando. La realidad del día a día, que aplica a cualquier parte de la historia de la humanidad, la realidad espiritual, que aplica a cualquier etapa de la historia de la humanidad, y una realidad que solo va a aplicar al cielo y en un momento específico de la historia del hombre. Es las bodas del Cordero, nada más. Y luego, cuando Dios te constituya en el milenio, rey, sacerdote, gobernador, lo que Dios quiera entregarte, la autoridad que Dios quiera darte. Volvamos a la historia entonces. Dice, escogían ellos los primeros asientos y él les dice, si vas a ser cuando seas invitado, no te sientes en el primer lugar, porque puede venir uno más distinguido que tú, que has sido convidado también por él. Y dice, y el que lo convidó a ti y a él, te diga, da el lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. ¿Qué pasa? ¿Por qué dice con vergüenza? Bueno, la historia dice entonces que a veces el querer ocupar un lugar que todavía no estoy preparado puede hacerme un daño innecesario. Es como cuando a veces en el fútbol, por ejemplo, a chicos que son talentosos los hacen debutar muy pronto, en competir con personas ya más maduras en los clubes de primera categoría, y a veces si los técnicos no entienden el carácter, la madurez de la persona, lo pueden frustrar, porque era bueno, pero todavía le falta cierta confianza y demás, o todavía no tienen el temple para soportar las críticas. Entonces de repente juegan en un partido mal, los criticaron y ya se echaron al abandono o se tiran tierra encima. Entonces la vergüenza se ha ganado innecesariamente porque fuiste a una fiesta y tenías que disfrutar en la fiesta, y de repente por querer estar en un lugar y luego ver que Dios no te dio esas cualidades, uno tiene que saber reconocerlo. Si Dios a alguien le dio cualidades, si Dios le dio a alguien cualidades y lo bendijo, bueno, Señor, tú sabrás qué haces con él. Ya está, yo no voy a mirar. Es algo que Dios me enseñó cuando comencé mi tarea ministerial. Jamás miré otros ministerios. Me mantuve casi en una burbuja. Jamás me importó si, de hecho, no conocía a ningún predicador. Los comencé a conocer después de 30 años, a muchos de ellos. A otros conocía porque cuando era joven ya se escuchaban. Pero a la gran mayoría no los conocí jamás. Nunca me interesó si ellos tenían una iglesia, 5, 10, 1000 miembros, 100 miembros o 4. Porque eso iba a implicar que yo iba a estar comparando mi lugar con el lugar de los otros. Iba a estar mirando el lugar de honra y querer llegar a obtener ese lugar más honroso, según obviamente mi ojo distorsionado, porque nosotros como seres humanos miramos a veces distorsionadamente. Pensamos que honra es tener mucha gente y salir en los canales de televisión. No pensamos que honra es hacer la voluntad de Dios, ser obediente y serle fiel. Entonces, pero cuando uno quiere llegar a esos lugares y Dios no lo quiere poner ahí, ahora estamos lidiando con un peso extra, porque queremos llegar a un lugar que no estamos preparados para llegar. Es como algunas mujeres que quieren competir con las más bonitas y ellas dicen, voy a operarme, voy a hacerme esto y lo otro, y lamentablemente vos tenés que ver qué es lo que sos, analizarte. Llegás a un lugar y hay muchos asientos más honrosos y menos honrosos, y vos no podés ir directamente al más honroso porque te pueden degradar, al más cercano o a la mesa de los familiares íntimos o de los amigos íntimos. Entonces uno tiene que siempre ser prudente, porque a veces por querer tener una autoestima muy grande te pueden hacer volver para atrás, y esa vergüenza o ese
quizás ese despertar a la realidad te puede ser muy doloroso. Por querer llegar muy arriba, después te tirás directamente debajo de un tren, por así decirlo, ¿no? Te sentís nada prácticamente. Y todas las cualidades que tenés, o todo el puesto que tenías, o el lugar que podías disfrutar, y la fiesta en la cual podías disfrutarla, se te terminó transformando en tristeza y en dolor. Porque la vergüenza no es una emoción placentera, lógicamente. Entonces dice, si sos convidado, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Porque ¿qué pasa después? Fíjense lo que dice la historia. Ocupó el primer lugar y ahora, como está avergonzado, se va al último lugar. O sea, pasó, pongamos un ejemplo, sigamos con algunos de estos ejemplos, de querer ser la más linda a decir, no me ama nadie, soy la mujer más desdichada de la vida. O pongamos el ejemplo del predicador, quiso codearse con los famosos o con los que supuestamente tienen algo importante, y de repente le hicieron el vacío y se fue totalmente abatido y pensó que ni siquiera es llamado por Dios o bendecido por Dios o que tiene bendición de Dios. El daño no solamente es en la vergüenza, el daño no solamente contamina lo que tenés, sino que te quita la autoestima y te hace tomar un lugar equivocado. Por querer tomar el primero terminás tomando el último, sin escala. No vas bajando y decís, bueno, más o menos a la mitad me quedo. No, directamente por la vergüenza, por la situación, el daño hace que vayamos al último lugar. Esto podés aplicarlo a diferentes etapas de la vida. A veces uno se confía y cuando va a estudiar y piensa que se va a sacar un 10 y de repente sacó una nota baja y ya se tiró al abandono, pero porque fue pensando que era un supergenio. Entonces siempre hay que ir con la prudencia de saber que, bueno, que podemos tener éxito o fracasar. El secreto no está ahí si nos toca tener éxito o fracasar, sino en si fracasamos, saber en qué fracasamos y poder corregirlo y seguir insistiendo y superar nuestros propios obstáculos. Ahí está el secreto. No está el secreto en ir con un optimismo ciego, porque ya vemos que este optimismo ciego a este le salió mal. Y esto es a veces lo que los hombres, supuestos hombres de fe, que no son de fe, son personas que simplemente quieren convencer a otros son gente optimista, un optimismo. No la fe es otra cosa. La fe te hace actuar, la fe te hace buscar la voluntad de Dios, la fe te hace ser prudente, la fe te hace entender que no somos superpoderosos, somos gente ungida o somos siervos de Dios y que tenemos que buscar la guía de Dios. Jesús no levantó a todos los muertos que murieron en el periodo de 3 años, solo levantó unos pocos, muy poquitos. Podría haber dicho, como soy hijo de Dios, tráigame todos los muertos que ni se los entierre, me los traen a mí. Pero uno tiene que ser prudente sabiendo que Dios es el soberano, que Dios hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, algunos por ser demasiado, creer demasiado en ese positivismo, porque no es fe, es optimismo y positivismo, porque como no conocen a Dios, se largan con esas falsas profecías. Así tomaron a este muchacho que iba supuestamente a sanarse y lamentablemente perdió la vida. Entonces, siempre hay que ir buscando de estar mejor, pero sin querer saltar todos los pasos intermedios, ¿no? Yo digo, esta persona no podría haber sido vuelta atrás si ya él sentía o sabía que él era un íntimo del invitado, pero no de repente se quiso hacer íntimo por un lugar en una mesa. Y la confianza se gana paulatinamente, lo demás es confianzudo. Una vez invité a alguien a mi casa, junto con otros que les estaba enseñando la Biblia, y lo primero que hizo, cuando entraron los amigos, nos saludamos, chicos que conocía de un par de años,
les comencé a predicar a Dios, y este que conocí hace un par de meses entró, los demás entraron, se sentaron, acomodaron sus abrigos, y este lo primero que hizo, entró y abrió la heladera a ver qué había para comer. Yo lo miré como diciendo, algo está andando mal aquí, porque ni los otros que los conozco hace más tiempo hacen esto. Aparte venían a que les a hablar de Dios, tampoco me dijo, no me invitas a algo. Entonces, obviamente que traté de no hacerle pasar vergüenza y ser un poco comprensivo y entender que quizás no es un desubicado o algo así, pero a veces pasan estas cosas. No hay que confundir, este sería como el típico confianzudo, el que cree que porque habló 2 palabras con vos ya tiene cierta autoridad o cierta confianza que no tiene. La confianza es paulatina. Entonces Dios lo que te dice, deja que te vayan promocionando, promoviendo, elevando de cercanía o de orden de importancia a tu amistad, a tu pariente, él, no te pongas vos, porque eso es querer imponer algo. Entonces, la enseñanza dice, no sea cosa que te avergüences y vayas al último lugar, y ahora estás en el peor lugar, porque antes podrían ser, si eran una mesa de 10 sillas, de un lado y 10 de otra, podrías haber ocupado la del medio, la número 5, o la anteúltima, la 8, en lugar de, pero te fuiste a la 1, y ahora, avergonzado, te fuiste a la 10, a la última de todos. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube aquí arriba. Aquí el Señor, ¿qué es lo que está enseñando? Dice, mira, la medida no la podés poner vos porque es muy difícil. Vos no sabés cuánta estima tiene tu amigo o tu pariente que te invitó. Deja que la medida la ponga él. Porque seguramente si te la pones vos te podés creer que estás cercano a la persona y no. Entonces mejor quédate lo más lejos posible para que él cuando venga te diga, mira amigo, siéntate aquí en la tercera, en la cuarta silla, o en esta mesa de los parientes, o en esta mesa de mis amigos. Entonces que el puesto, que la promoción te la haga el que puede evaluarte de afuera. Aquí aplica este párrafo, esta parte de esta parábola, lo que el Señor hace con nuestras vidas, diciendo, ve de a poco, tú haz la obra de Dios, y sobre lo poco me fueres fiel, dice el Señor, sobre lo mucho te pondré. Entonces, quédate en el último lugar y deja que Dios te vaya levantando. Yo he contado por ahí algunas historias, no quiero contar muchas historias porque no quiero que esto se torne en una prédica, más bien quiero ir a la enseñanza en sí, para que luego vos la puedas aplicar. Pero a veces alguna que otra historia te puede ayudar a comprender. En este caso creo que quizás no es tan necesario, pero a veces pasa que vos no te podés evaluar a vos mismo y te quedás relegado como el último, y Dios te va haciendo crecer cuando el hombre quizás no te ve o no te promociona o no te da lugar. Dios te empieza a dar lugar. Entonces dice, te diga, amigo, ven, sube arriba, y entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque también aquí hay otro aspecto que también hay que tener en cuenta esta parábola, es la reputación. Vos tenés una reputación en un entorno familiar. Entonces, si vos te ocupás un lugar que no estás y te bajan tu reputación y tu grado de importancia dentro de los contextos sociales, siempre hay personas que se destacan por algo o por otro, o hay personas que se las tiene por muy bocones, por muy torpes, por muy confianzudos, etcétera, etcétera. En el caso de Dios, dice la reputación para con tus hermanos. Si vos de repente te pones en el primer lugar y viene alguien y te muestra que lo que estás enseñando está todo equivocado, los que te rodean van entonces a dejar, vas a quedar en baja autoestima delante de ellos. ¿Por qué? Porque ahora tu reputación ha caído. Pero si empiezas desde abajo, tu reputación o el respeto que ellos te tendrán o la consideración irá creciendo paulatinamente, y eso será más beneficioso para vos.
y no que de repente, queriendo hacer el jefe, termines del último empleado de la empresa. Porque a veces pasa así. A alguien le dan un pequeño puesto y la persona ya se cree dueño de la empresa. Hasta que finalmente, después de algún problema, lo denigran más abajo y ahora tu reputación y tu imagen ante los demás trabajadores fue dañada. Y a la hora de elegir ahora al próximo, cuando necesiten un puesto que tenga que ver con dirigir a un grupo, ya no te van a considerar porque ya no estás bien parado delante de la consideración de los demás. Es lo que le pasa a muchos falsos profetas. Hoy ya están mal parados ante la consideración de mucha gente, porque han sido falsos, han sido mentirosos y demás, y Dios los ha degradado, los ha hecho poner en el lugar que corresponde. Y entonces ahora ellos, aunque quieren levantarse y quieren volver a retomar su lugar, ya la gente los mira con desconfianza. Entonces, el Señor fue claro aquí y dice: sube acá arriba, entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Esa gloria es ese respeto, ese respaldo, esa imagen fortalecida que vas a tener cuando vayas creciendo paulatinamente en lo que debas hacer. Porque cualquiera que se enaltezca será humillado, termina diciendo, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el Señor dice: cualquiera que artificialmente se quiera enaltecer o solamente así de repente, Dios lo va a ir dejando en su lugar. Hay que dejar que Dios te ponga en el lugar que Él te quiera poner. Y familiarmente, en tu familia, en las relaciones interpersonales, esposa, hijos y demás, también hay que ir paulatinamente. Porque a veces pintas un panorama de una mujer perfecta o de un hombre perfecto y cuando te empiezan a conocer se desalientan, se desaniman, se terminan defraudados. Pero a veces alguien, no digo que empieces mintiendo, que no haces nada, pero que la gente vaya descubriendo quién sos. Entonces, luego ellos te establecerán en una medida en la que consideren si eres una persona divertida, inteligente, una persona capaz, trabajadora, lo van a determinar tu entorno. Pero a veces cuando uno se pinta un cuadro como alguien, como un superhéroe, y después lo conocen, la gente termina defraudada de vos. Entonces el Señor dice, si vos te exaltás, seguramente nosotros como seres humanos vamos a cometer el error de ponernos en una medida que no estamos. Y la Biblia dice que buscar la propia gloria no es gloria. Hay que dejar que Dios te exalte cuando sea el tiempo. Cuando Dios actúe, a cada uno le dará lo suyo. Porque aquel que se cree, dice la Escritura, ser nada, ser algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. Hasta aquí entonces nuestra enseñanza de la parábola